Hola, ¿cómo están, compañeros? Tengan ustedes muy buenas vibras. Vamos a empezar con la resolución de un problema relacionado al tratamiento de aguas residuales. Como bien ya saben, mi persona es el auxiliar de cátedra de la materia, perteneciente a la carrera de Ingeniería Química de la FNI de la UTO. Ya como parte introductoria, nosotros vamos a hablar del por qué es importante resolver este tipo de problemas, ya que nos ayuda a abrir la mente para ver lo que ocurre en el tratamiento de aguas residuales de manera en general. Ya, para poder resolver este tipo de problemas, la orden que normalmente nos dan es la siguiente. Se disponen los siguientes datos de DBO y nos dan dos filas de datos de DBO como cantidades de tiempo. Ya en este caso, estos datos corresponden al seguimiento que se ha tenido en determinado tratamiento de aguas, en el cual se han registrado datos de tiempos y datos de DBO. Para poder resolver este problema, nosotros necesitamos alguna orden, algo en específico para calcular. Normalmente se nos piden estas dos cosas: poder dibujar lo que es la curva de DBO y poder calcular los parámetros K y L sub 0. Pero en este problema no nos están especificando utilizar un método, sino nos dice mediante los métodos conocidos y expresar los resultados en una tabla e indicar cuál le parece mejor y el porqué de qué resultado hemos escogido como el mejor. Ahora, para poder iniciar, nos vamos al punto 1, en el cual nos dice graficar los datos de DBO. Aquí lo único que hemos hecho es graficar los datos que tenemos de DBO en función de su correspondiente en el de tiempo, y obtenemos la siguiente curva. Esta curva nos representa el comportamiento de la cantidad de materia orgánica o la cantidad de demanda bioquímica de oxígeno respecto del tiempo en este determinado tratamiento. En el segundo punto, antes de poder ver lo que son los métodos, nosotros necesitamos poder definir la ecuación que se maneja como base en el libro de la variación de cantidad de materia orgánica en función del tiempo. Es una ecuación diferencial que ustedes la encuentran en el libro de Ramal, en el capítulo 2, el tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Esta ecuación es una ecuación diferencial. Los que ya han pasado la materia de físico-química o diseño de reactores 1 ya están más relacionados con este tipo de ecuaciones, ecuaciones cinéticas, y en el cual tenemos algunos parámetros que definir. La L va a representar la cantidad de materia orgánica, el tiempo está denominado por la T, y la K va a ser una constante de biodegradación. Recuerden que a nosotros nos han pedido calcular la K y un parámetro L sub 0. El parámetro L sub 0 todavía no está apareciendo. Vamos a denominar a esta ecuación como ecuación 0 y vamos a proceder a integrarla. Integrando, nosotros vamos a obtener la siguiente ecuación, que se va a hacer una logarítmica. Esto se logra resolviendo la ecuación diferencial que teníamos más arriba. Entiendo que la materia ya es una materia de séptimo semestre, si no más alta. Entonces ya deberían saber cómo se puede resolver esta ecuación diferencial. Donde tenemos una leve simplicidad que podemos hacer, donde el tiempo 0 es igual a 0 y se puede simplificar. Podemos despejar lo que es el término L, que hace referencia a la cantidad de materia orgánica en un determinado tiempo, y utilizando un término de conversión que utiliza el libro, utilizamos otro término que es la Y minúscula. Y esta Y minúscula es igual a la cantidad de materia orgánica en un determinado tiempo menos la cantidad de materia orgánica inicial. Reemplazamos esto en la ecuación 1 y obtenemos lo que es, despejando la Y, obtenemos lo que es la ecuación 2. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber, que esta función, la ecuación 2, es la que va a regir los comportamientos de cantidad de materia orgánica biodegradada en función del tiempo. Nos va a servir mucho esta ecuación. Como siguiente punto vamos a empezar con los métodos. El primer método nos habla del
de las diferencias logarítmicas. Este método, ¿en qué consiste? La ecuación 2 que teníamos más antes la deriva respecto del tiempo. Esta ecuación que se obtiene de la derivación se logaritmiza y la misma se adecua en función de que parezca una ecuación lineal. Si ustedes ven la ecuación 3, esto deberían recordarlo de la parte de estadística, tenemos una ecuación lineal con una pendiente y con un origen, ¿ya? Ahora, otra relación que utiliza este método es una aproximación, se podría decir, que entre las derivadas y los deltas. Como pueden ver, para este método, ¿qué es lo que se tiene? Derivada de y respecto de la derivada del tiempo es igual a y final menos y0 dividido entre t final menos t0. Este y final menos y0 hace referencia a un delta, a una variación. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nosotros podemos empezar a calcular algunos términos para poder resolver el problema. Nosotros nos hemos apoyado en lo que es el Excel para poder resolver este problema. Tenemos los datos en la primera fila de tiempo, en la segunda de DBO. Si recuerdan que nos daban datos de DBO, ahora en esas cantidades de DBO nosotros las estamos haciendo referencia de Y. ¿Por qué? Porque Y es la cantidad de materia orgánica biodegradada. Es como lo que les decía hace rato. Si nosotros tenemos 100 gramos de materia orgánica para biodegradar, yo necesito 100 gramos de oxígeno para cumplir dicha misión. Es decir, la relación es 1 a 1. ¿Entiende? Ahora, lo que yo tengo que calcular es esta tercera fila que nos decía derivada de y dividido entre derivada de t. Recordemos que la derivada de y es igual a y final menos y0. Por ejemplo, para el primer caso, aquí donde tenemos marcado el 5, ¿cómo se haría esto? ¿De dónde ha salido este 5? Y final va a ser igual a lo que se entiende aquí como 5 para el primer día menos y0. Y0, ¿qué va a ser? Obviamente va a ser el 0. Entonces 5 menos 0, 5. Dividido entre el t final menos t sub 0. T final para este dato, ¿qué va a ser? Va a ser 1 el t final y el t0 va a ser 0, obviamente. 5 entre 1, 5. Para el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos? Y final menos y sub 0. Como ya hemos avanzado, el y también va a avanzar. Mi y final ahora va a ser el 9. El y0 va a ser el 5. 9 menos 5, 4. Dividido entre el t final menos el t0. Mi t final ahora es el 2. Menos mi t0. Mi t0 ahora es el 1. 2 menos 1, 1. 4 entre 1, 4. Y de esa manera hemos ido sacando lo que son los valores de la tercera columna. Ahora, en este último nosotros tenemos lo que son los datos de tiempo. Si ustedes se pueden dar cuenta, esto no es tiempo, es tiempo prima. El tiempo prima es igual a que es como un promedio de los tiempos. Para el primer caso ustedes pueden ver que es 0,5. ¿Este 0,5 de dónde ha salido? Es el valor medio que existe entre 1 y 0, es decir, el promedio de esos dos tiempos. El segundo es 1,5. ¿De dónde ha salido este valor? Ha salido del promedio de 2 y 1, ya que son los tiempos que están tomándose en cuenta para poder calcular este dato. Y de esa manera se ha ido anotando todos los tiempos primas. Teniendo la relación que existe de derivada de y respecto a derivada de t, logaritmizamos estos valores. Nosotros estamos trabajando con logaritmo natural. Se puede trabajar también con lo que es el logaritmo decimal, pero eso ya depende de cada persona. Si tenemos datos de logaritmo, tenemos datos de tiempo. El siguiente paso que correspondería sería poder graficar o poder regresionar lo que son mis datos. Nosotros nos hemos apoyado nuevamente en el Excel y hemos obtenido una gráfica con los datos de logaritmos versus los tiempos medios. Y hemos obtenido aproximadamente una recta. No se ve tan a detalle en esta gráfica,
pero hemos podido obtener una buena correlación, ya que es del 98% casi. Ahora nosotros de la gráfica obtenemos una ecuación lineal. Y es igual a un origen menos una pendiente por la variable independiente, ¿no? Ahora, haciendo una analogía de esta ecuación lineal que hemos obtenido de la gráfica respecto a nuestra ecuación que teníamos del método de diferencias logarítmicas, despejamos lo que son nuestras constantes, ya que nuestra pendiente va a ser K. Podemos decir que la constante de biodegradación es 0,146. Tenemos directamente ese resultado, y el sub 0 tendríamos que despejar del valor que tiene el origen. El origen va a ser igual al logaritmo de K por L sub 0, y esto es igual a 1,6199. Como ya tenemos K de la pendiente, podemos despejar L sub 0. En este caso nos está saliendo 35,93 miligramos litro. Valga recalcar que las unidades no pueden irse confundiendo. Tienen que ser con las unidades que hemos trabajado en los datos. Eso sería todo el primer método. Ahora pasamos al segundo método, el método de los momentos. El método de los momentos consiste en utilizar una serie de gráficas para poder resolver el problema. En este caso tenemos la gráfica para una frecuencia semanal, tenemos otra gráfica para una frecuencia de 3 días, y también tenemos en el texto una gráfica para 5 días. Valga recalcar que este tipo de gráficas se hacen por simuladores. Son ecuaciones muy desarrolladas y muy complejas, las cuales se tienen que resolver mediante simuladores, y de ahí es de donde se obtienen. El libro nos proporciona solo para 3 frecuencias, para 3 días, para 5 días y para 7 días. No tenemos para más. En el caso de que tengamos algún inconveniente, por ejemplo, que nos piden, en nuestro caso estamos trabajando para 8 días. ¿Qué es lo que pasaría si en caso nos piden resolver el método o resolver este problema por el método de los momentos? Estaríamos en un aprieto, porque solo existen, o el texto nos proporciona la resolución de este método para 3 días, 5 días y 7 días, no para 8. Entonces tenemos que hallar una solución o una forma de poder resolver el problema. Vamos a empezar con la frecuencia de 3 días. Vamos a ver qué es lo que pasa con los 3 casos. Para la frecuencia de 3 días, ¿qué es lo que tenemos? Primeramente tendríamos que poder tener los datos. Como estamos trabajando con 3 días, con una frecuencia de 3 días, nosotros vamos a anotar los datos que solo tenemos hasta el tercer día. Como pueden ver, yo he recortado la cantidad de datos y solo estoy utilizando 3. 1, 2, 3. Hay sumatorias de Y, y me hago una tercera columna de T por Y, que es el tiempo por Y. Y también hallo la sumatoria de esta columna. Ahora, hallo sus sumatorias. Y con estas sumatorias ustedes van a poder ver que vamos a hallar algunos términos. Hallamos lo que es la sumatoria de Y, que me sale 26,5, y la sumatoria de T por Y, que me sale 60,5. Yo divido estos dos términos y me sale un término de 0,438. ¿Para qué he hecho esto? Para poder hallar lo que es el término de K. Ya, ustedes van a poder apreciar en esta imagen, que es la gráfica que les había mostrado más antes para poder resolver este problema. ¿Y qué es lo que tenemos en dicha gráfica? Tenemos una gráfica cuadriculada con dos curvas. La curva que dice sumatoria de Y dividido entre la sumatoria de T por Y va a ser la que vamos a utilizar primero. Yo agarro el dato que me había salido de 0,438 y proyecto. Y hago que esto tengo que hallarlo en el lado izquierdo, obviamente. Del lado izquierdo empiezo y trazo una recta roja al lado derecho, hasta que choque con esta curva que tiene el símbolo de delta Y dividido entre delta, o mejor dicho, entre la sumatoria de T por Y. Y proyecto en el punto que choquen
su proyección de dicho punto de encuentro al eje de los X, y en el eje de los X en este caso está la constante de biodegradación. Lo que nosotros vamos a hacer es sacar eh, este dato del gráfico y poder representarlo, ¿ya? Pero antes necesitamos seguir trabajando con esta tabla. ¿Qué es lo que más tenemos que hacer con esta tabla? Tenemos que poder hallar el segundo término. Y lo que vamos a hacer es, ya teniendo el dato de K, porque K va a ser una constante, lo proyectamos. Hacemos que este valor de K se proyecte hacia la otra curva. Y una vez que choque con esta curva, trazamos una recta al lado derecho. Y hallamos un valor de sumatoria de Y dividido entre L sub 0. En este caso nos está saliendo de la gráfica, vamos a ir anotando nuestros resultados, que en la primera gráfica nuestro K era aproximadamente 0,088 y tiene unidades de día a la menos 1. En este caso podemos ver que aproximadamente nuestro dato sacado del lado derecho de la gráfica es 0,875. Ya, ahora lo que yo tengo que hacer es despejar. Habría que corregir esto porque esto podría ser considerado como uno de los males que tiene el método, ya que es el éxito que ustedes tengan con este problema va a tener que ver mucho con el grado de precisión que vayan viendo o el grado de percepción que tengan para poder sacar datos de una gráfica. Ya corrigiendo los datos oportunos, nosotros vamos a obtener que es aproximadamente 0,96 el dato que yo estoy sacando de la gráfica. Ya. Ahora, corregimos. ¿Qué es lo que obtenemos? Que nuestro K es aproximadamente a 0,088 y nuestro L sub 0 va a ser aproximadamente a 27,6 miligramos litros. Ya, con eso ya habríamos resuelto el tema de momentos para una frecuencia de 3 días. Pasamos a lo siguiente, que sería para una frecuencia de 5 días. Ya, ¿qué es lo que tenemos para este caso? ¿Qué es lo que cambiaría respecto a lo que ya habíamos visto? Lo que va a cambiar obviamente es el número de datos que yo voy a ir agarrando, porque ya no van a ser 5, ya no van a ser 3, mejor dicho, van a ser más. En este caso tendrían que ser 5. Vamos a utilizar el mismo procedimiento, multiplicar T por Y y hallar la sumatoria de esta columna, hallar lo que son sus sumatorias, dividir las mismas y con este dato entrar al gráfico. Ahora, nosotros entramos al gráfico y ¿qué es lo que obtenemos? Que tenemos un determinado valor de K. Este valor de K nos va a ayudar a proyectar y poder hallar el valor que esté en el lado derecho. Ya vamos a hallar el valor de sumatoria de Y dividido entre L sub 0, que en este caso es aproximadamente 2 si mi vista no me falla. Ahora, nosotros anotamos nuestros resultados obtenidos del gráfico. Podemos apreciar que nuestro K es aproximadamente 0,09 y esta sumatoria de Y entre L sub 0 es 2. Si despejamos lo que es L sub 0, tenemos que nuestro L sub 0 nos está saliendo 30 miligramos litros. Ya habríamos hecho para lo que es de 5 días. Para la frecuencia de 7 días vamos a emplear el mismo método o el mismo esquema que nosotros estamos resolviendo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el número de datos que yo utilice. En este caso voy a utilizar 7. Hallo la sumatoria de sus Y's, hallo la sumatoria de los números que multiplique de T por Y. ¿Y qué es lo que hago? Hallo también lo que son sus sumatorias. Una vez teniendo sus sumatorias, divido los mismos y obtengo un valor. Con este valor, ¿qué es lo que voy a obtener? Aquí se me ha disparado un 0.
debería ser 0,209. Y esto lo vamos a corregir. Error del editor. Ahora, con esto podemos entrar al gráfico y ¿qué es lo que obtenemos? Que vamos a obtener nuestro valor de K, como ya habíamos mencionado. ¿Cómo se halla esto antes? Luego de hallar el valor de K, hacemos que este valor de K se proyecte con la segunda curva y haga chocar con lo que es el lado derecho y podamos hallar el último término que necesitamos, que es la sumatoria de y dividido entre L sub 0. En este caso yo aprecio que es 3,1. Obtenemos que nuestro K es 0,08 y sacamos de aquí que nuestra sumatoria de y entre L sub 0 es 3,1. Despejo mi L sub 0 y me sale que es 33,226. ¿Ya? En el siguiente caso ya habríamos terminado con el método de los momentos. La desventaja de este método es que se utiliza trabajando con gráficos. Los gráficos siempre son muy inexactos. Todo depende del grado de precisión o percepción que pueda llegar a tener el estudiante o la persona que utilice el método. ¿Ya? Vamos a pasar rápidamente a lo que es el método gráfico de Thomas, en el cual podemos hablar de que se rige. La ecuación 2, ¿se acuerdan que habíamos visto la ecuación de y en función del tiempo? Lo único que hace Thomas es rearticular esta ecuación, lo acomoda de otra manera, y la otra manera de la que la acomoda es la siguiente, la que tenemos en las pantallas. ¿Ya? Esta ecuación genera una mayor proximidad a los valores reales que se tienen de K y L sub 0. Eso vamos a comprobarlo en adelante. ¿Y qué es lo que tenemos primeramente? Tenemos que necesitamos, si ustedes aprecian esta ecuación y recuerdan lo que habíamos dicho antes, que se parece a una ecuación lineal donde este término de t dividido entre y elevado a la 1/3 puede ser mi y, mi variable dependiente. Esto es igual a todo este número que existe de 1 dividido entre 2,3 por k L sub 0 elevado a la 1/3. Eso podría ser mi origen, más un término muy grande por el tiempo. Ese término muy grande podría ser mi pendiente. Es decir, es una ecuación lineal. Entonces yo lo voy a tratar de la misma manera que la anterior. Tengo mis datos, grafico lo que son estos datos, hallo su ecuación de función lineal y en función de las constantes que yo halle de este gráfico puedo resolver el problema. ¿Qué es lo que me dice este problema aparte de todo esto? Para este problema yo tengo estos datos de t y de lo que sería mi variable dependiente, que es la última columna que tengo en esta tabla. Ya, yo quisiera que memoricen estos datos, se puedan anotar y nos vayamos a graficarlos. Graficando, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos la siguiente gráfica, en la cual tenemos los puntos que hemos obtenido experimentalmente de los datos que teníamos hace rato, y tenemos la recta que sería la más próxima al comportamiento de una línea de estos puntos. Ya, ahora de esta gráfica, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que de la ecuación de la recta podemos despejar lo que es la pendiente y el origen. Ya, como ustedes pueden ver, yo tengo aquí dos ecuaciones, la ecuación de la pendiente y la ecuación de la origen. Y tengo cuántas incógnitas, solo tengo 2, K y L sub 0. Ustedes pueden hacer el despeje algebraico, ya sea despejando L sub 0 en una ecuación y reemplazando este valor de L sub 0 en la otra y despejando K, o hacerlo inversamente. Eso ya depende de cada persona. Al último, a ustedes les tendría que salir estos dos resultados, que son 34,116 miligramos litro de L sub 0 y 0,0672 de K, de la constante de biodegradación. ¿Ya? Teniendo esos resultados, nosotros habríamos terminado de resolver lo que son los métodos para poder hallar las constantes de la ecuación de cantidad de materia orgánica en función del tiempo. Como último punto, tenemos que anotar el resumen de los resultados obtenidos. Ya en este caso nosotros tenemos lo que son los datos de L sub 0
y de K obtenidos por los diferentes métodos. Podemos apreciar que cada uno de los métodos tiene diferentes valores, algunos se alejan más de otros, ¿ya? Y tenemos que justificar cuál sería el mejor. Algo que me he olvidado hacerles notar es que entre el primer caso y el tercer caso nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál sería? Pues sería que son ecuaciones lineales y estas ecuaciones lineales presentan un grado de correlación. En el primer caso es 0,98 y en el último caso es 0,99, o sea, casi 1. Ahora, ¿será que estos términos juegan un papel importante a la hora de seleccionar mi respuesta final? Obviamente, somos ingenieros, nos regimos por números. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la estadística básica? Que el modelo que tenga un coeficiente o una correlación más alta, un coeficiente de correlación más alto, es el mejor, al que mejor se adecuan nuestros datos. En este caso, ¿cuál sería? Sería el método de Thomas. Ahora, alguien me dirá, pero ¿por qué no podemos decir que el método de momentos es mejor o otros resultados para el de 7, 5, 3 días es mejor? Sencillo, porque en el método de momentos ustedes ya han visto que no se emplean todos los datos. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos utilizado 8 días de frecuencia, pero no tenemos esa gráfica para poder trabajar con métodos de momentos con todos nuestros datos. Tenemos que ir cortando. Al trabajar con la primera frecuencia de 3 días, he desperdiciado 5 datos. Al trabajar con la frecuencia de 5 días, he desperdiciado 3 datos. Y al trabajar con la frecuencia de 7 días, he desperdiciado un dato. Aunque no es mucho un dato, pero lo he desperdiciado. Y esto me va a afectar obviamente a la hora de calcular mis parámetros. Es decir, el menos recomendable para trabajar en este caso de frecuencia de 8 días sería el método de momentos, ¿sí? Ahora, todo quedaría entre el método de diferencias logarítmicas y el método de Thomas. Ahí está donde les decía el valor de coeficiente de correlación. Ese va a ser el que defina cuál es el verdadero y cuál es el falso. En este caso, el más verdadero serían los resultados obtenidos por el método de Thomas. L sub 0, 34,116 y lo que tenemos de K, que nos ha salido 0,0672. Han visto que no es elegir por elegir tampoco. Si nosotros hubiéramos elegido el método de diferencias logarítmicas, el K nos hubiera salido totalmente distinto, un K muy grande, a diferencia del más recomendable. Es casi el doble, si ustedes lo pueden apreciar. Esto habría sido todo para ver la resolución de este tipo de problemas. Es el problema más común que se ve en este tipo de problemas en el tema de tratamiento de aguas residuales, así que les va a servir mucho. Gracias.